Chiqui, gracias por acompañarme al trabajo hoy. Nada. ¿Sabes qué? Cuando salgamos aquí deberíamos ir a aprovechar a hacerte los análisis que te mandó el pediatra la semana pasada. Así salimos de eso antes de que entres a clase. Ay, pero que sea enamadita, que ahí me dan mi diploma y mi capita. Yo creo que te gusta más lo de Amadita Super Kids porque puedes jugar con los jueguitos de afuera y porque te ponen anestesia. Bueno, Está bien, déjame hacer entonces la cita por el app para de una vez facturarlo y que lleguemos directo a que te hagan la prueba. Y ok. así solo un pullón y ya, mi chica valiente. ¿En qué momento ser hombre se volvió tan confuso? En este episodio hablamos con Luis Gerardino sobre la salud mental masculina, soledad, masculinidad moderna y el auge de movimientos como los incels. Una conversación honesta sobre lo que muchos hombres sienten, pero pocos dicen. Quédate con nosotros. Bienvenidas al Club de las 4M, donde hablamos de lo bonito, lo feo y lo políticamente no tan correcto de la maternidad. De este lado, Amber Moon, mamá de los dos jevitos más ásperos de la faz de la tierra, Mateo José, un caballero romántico hermoso de 7 años. Un terremotico de categoría que aún no sabemos de 3, pero nada. Lo amo, aunque él quiera poner mi corazón a prueba todos los días. Pero no importa, te amo, pequeño. Y a mi derecha, el ojo que todo lo sabe, el ojo que todo lo ve, Teenage Lucky Mom y Swiftie de corazón. Yo creo que por eso yo parezco más Teenage Lucky Mom, porque tú dices que yo soy soy Swiftie, entonces la gente piensa como que Vieja, parezco una tú niña. te ves como una menorcita. Lo siento. Yo creo que eso te va a perseguir toda. Gracias, te lo agradezco, Ay, porque eso yo por- creo que es un halago, ¿verdad? Claro. Pero nada, por aquí Nicole Rizzi, como me conocen, nadie. Y Mami Pulpo, como me conoce la mayoría de las personas en las redes sociales. Claro. Soy mamá de Javi y Milo, 2 chicos de 9 y 7 años. Y muy feliz de estar aquí con ustedes una vez más. Y a mi izquierda, oficialmente, la luz y la guía de este podcast, nuestro pequeño mandala personalizado. Mandala. Se va poniendo cada vez mejor. Hola, Vale. Hola, Valentina Avellaneda de este lado, mamá de Mati de 13. Wow, ya va a tener 14. Ay, tenemos también que presentar como nuestra veneca, porque tú eres la veneca del podcast. No, no, no. Dios, eso es lo que falta. Tiene que traerte que. Mamá de Mati de 13, Anabela de 10 y Santiago de 5, o sea que tengo un poco de todo ahí. Muy feliz de estar aquí. Feliz. Hasta Bueno, que no traiga o arepa o Hay que traer pequeños, pequeños, hay que traer. todavía no te damos la mejor arepa son las de Valen. No, tengo que Bueno. probarla para saber y decir si es cierto. Bueno, antes de empezar con este tema que me tiene a mí nerviosa, porque yo amo este tema. O sea, yo en Ama. este tema tengo meses como Esperando. en un rabbit hole. Ella empezó en el rabbit hole por un podcast, de hecho. Exacto. Después lo hablamos. Pero antes de empezar con el tema, vamos a compartir algunos tantrums de nuestra audiencia. Creo que hemos hecho esta dinámica más chula al involucrarlas a ustedes, porque siempre estábamos haciendo tantrums de nosotras y quejas de nosotras, pero ellos te escuchan mucho de nosotros queremos escucharlos a ustedes. Entonces, sí le decimos que además de pertenecer a nuestro Patreon, que es una comunidad exclusiva del Club de las 4M, donde vamos a tener muchísimas actividades, muchísimo contenido adicional y todo lo demás. Y Pero apoyo. también, sí, y apoyo. Nosotros también tenemos el channel en el Instagram. Y entonces, si quieres empezar a tener una probadita, ¿verdad? De lo que es ser como parte del club, puedes entrar en nuestro channel en Instagram y nosotros ahí también socializamos algunas preguntas y entre ellas les preguntamos si tienen algún tantrum del día cuando estamos grabando. Y entonces, en el día de hoy, me gustaron algunos aquí que colocaron. Uno porque es parte de como la paradoja de la maternidad, ¿verdad? Dice, extraño a mis hijos. ¡Qué vaina! Dice, ¿cuánto tiempo pidiendo que se independicen un poco? Y ahora, cuando no están, los extraño. Y es como ese sentimiento de que, concho, uno siempre está mirando al próximo paso, pero al final These are the good old days. estos son los días valiosos y ricos, ¿verdad? Dentro de la Vamos a acordar maternidad. en el- Mira, otro que me gusta, que es de una muy queridísima de nosotras, de Gaby Lee, y me uno a ese. La carga mental que llevamos las mamás. Todo lo de la casa, el bebé, la comida, el súper, la medicina, las actividades, el marido, el médico.
Wow. El campamento. Son muchas cosas. El No hablemos de ese campamento. tema que hay mucho... Que también lo pusieron en los Sí, en los tantrums se quejaron de los precios de los campamentos, que wow, eso es como otra escolaridad, exacto. Atención, campamentos. Nos ganamos Sabemos que es un la negocio. familia la vida de forma honrada. No vendemos cosas inadecuadas. No tenemos una lavandería de efectivo, por favor. Apiádense. Porque, wow. Bueno, ¿y qué le decimos a todas nuestras patrons y a nuestras oyentes? Te entendemos, te apoyamos y nunca te juzgamos. Bueno, y ahora sí le podemos dar la bienvenida a este invitado que estoy Ay, muy sí. emocionada de tener aquí. Hoy No te estamos queremos asustar, pero es que estamos muy emocionados. muy emocionados. Este tema les gusta mucho. Pero bueno, hoy tenemos a el psiquiatra Luis Geraldino, que es psiquiatra. Yo no sé, Luis, si tú te quieres presentar todas tus cosas, porque en verdad las conoces mejor que yo, pero vamos a hablar un tema súper interesante contigo hoy, que es el tema de la masculinidad en estamos grabando en el mes de la salud mental masculina. Sí. Y creemos que es un tema que es importante, sobre todo porque muchos somos mamás de varones, tenemos parejas hombres, tenemos papás, hermanos, amigos, y es un tema que es súper interesante y que creo que ahorita está empezando a haber mucha conversación sobre este tema de cómo podemos estar ahí para apoyar a los hombres en su salud mental y herramientas que tienen. Entonces, bueno, primero pedirte que te presentes y después vamos a entrar ya en materia. Bueno, yo soy Luis Geraldino, médico psiquiatra. El área con la que más me concentro es estrés, trauma y psicosomática, pero también trabajo con pacientes de adicción, ludopatía, pacientes de trastornos de personalidad, pacientes borderline, por ejemplo, que hemos escuchado mucho. Sí. Pacientes que han pasado por experiencias de pérdida reciente, pacientes de duelo y ludópatas. El tema de la salud mental masculina es un tema que yo creo que ya de por sí es como un campo Minado. de expertise. ¿Por qué? Porque son los que menos van a consulta y cuando van a consulta ya van porque las cosas han salido de control. Wow. Usualmente podemos ver que si van a consulta de forma voluntaria, se puede dar por dos casos. O han hecho conciencia de situación por algún escenario en específico, o porque su pareja los lleva a consulta. Es casi como si se infantilizaran. No van por sí mismos. De que alguien que los lleva o los impulsa. Es muy raro que vayan por sí mismos. Okay. Es muy raro. Mira, yo te quiero hacer una pregunta, Luis. Hace un tiempo, y hablé en un episodio pasado, yo vi una obra que creo que cambió mi percepción de la salud mental masculina, que se llama Bajo el mismo vientre. Hablan de dos hermanos que son gemelos, de varias situaciones, y te hablan de cómo uno, que tú crees que está al borde del suicidio, porque está delirante, tiene como una crisis existencial, y el otro como que es más relajado y lo coge suave. Es el más fuerte. Y es una obra que habla estrictamente de eso, de la salud mental masculina, de cómo el que se ve más fuerte al final es el que cometió el hecho, versus el que se veía más débil. Y es una obra que a mí me llamó a mucha reflexión, porque habla precisamente de cómo muchos hombres te pueden aparentar de los más normales, pero se están muriendo por dentro y nadie les pregunta. También me pasó, viendo esa obra, que al lado de mí había un señor, Luis, que estaba llorando profusamente. No sé qué le habrá tocado, pero me llamó la atención que la persona que estaba al lado de él, como que tenía vergüenza y le decía a fulano, ya, cálmate, no haga show delante de la gente. Y yo me quedé preocupada. Yo dije, cónchale, ¿qué tiene que haber pasado con ese hombre que se siente tan identificado, que se está permitiendo ser vulnerable delante de la gente? Y mira cómo socialmente tú lo quieres apagar, porque tú no quieres que la gente se dé cuenta. Y a mí me dio miedo de preguntarle, ¿usted está bien? ¿Usted necesita ayuda? ¿Usted necesita algo? Pero me quedé pensando en ese hombre porque de verdad lo vi muy afectado. Y me di cuenta de que realmente poca gente le presta atención a los sentimientos de los varones. Y no sé si lo notaste y quizás pasó muy desapercibido. En lo que me explicabas, utilizaste dos términos que son
precisamente parte del sistema de estigmatización de la salud mental masculina, que es el que se ve más fuerte, el que se ve más débil. Y nosotros asociamos que si tú tienes algo emocional que trabajar, tú eres débil. Y que por ende, tú no eres tan hombre y tienes que pedir ayuda. Y si tú eres estoico, que es un término muy mal utilizado, pero que ya la manósfera se ha aprovechado de ese término, que no es correcto, asocia el no expresar las emociones con ser fuerte. Esta persona es muy probable no solamente que quizás haya atravesado un periodo o algo que emocionalmente lo haya marcado, sino que alguien cercano así haya atravesado por algo que esta persona pudo haber evitado y no intervino adecuadamente por sus propios prejuicios. ¿Por qué? Porque muchas personas hacen conciencia, muchos padres hacen conciencia de este tema luego de que ya la situación se salió de control. Muchos padres te llevan a los hijos ya luego de que la situación se salió de control. Y te digo, se salió de control no solamente que peleó o que hizo un brote psicótico, no. O sea, puede ser que el chico se trancó en la habitación. Está depresivo. Y está depresivo y duró 6 meses sin querer salir de la habitación. O acordó con todas sus amistades de golpe. O una primera señal de alarma es que te borre el Instagram. Y de golpe, sin ninguna razón. Y los padres dicen, no, eso son cosas adolescentes, son cosas de muchachos. Y no se dan cuenta que realmente no. Que esas son señales de alarma. Y una pregunta. Nosotros cuando vemos este tema y podemos hablar de la masculinidad en diferentes etapas de la vida, pero nosotras como madres, y somos madres de varones la mayoría, o sea, todas. Todas tenemos varones. Exacto, todas tenemos varones. Aquí hay 6 varones. O sea, ¿qué pasa o qué suele pasar desde la infancia para llegar a este tipo de masculinidad, este tipo de pensamiento, ¿verdad? O construcciones que tenemos sobre esos mismos términos que están relacionados con el ser hombre hoy en día? Y que tú podrías decir que son cosas a fomentar dentro de una etapa temprana para no llegar a esos extremos. Bueno, algo muy interesante es que hemos notado, o sea, el personal de salud mental es la constante invalidación de las emociones. Y ustedes me dirán, ¿cómo así? Bueno, el chico le expresa, me siento mal por X o Y razón. Ah, no, eso es cosa de la edad. Tú vas a conocer a otra chica, tú vas a pasar ese examen, tú vas a tal cosa. En lugar de escucharlo, en lugar de tomarse unos minutos para prestarle atención a lo que está sintiendo, que quizás se está expresando por vía de me siento mal porque terminé, pero realmente es otra situación la que viene detrás. Lo estamos invalidando y frenando porque sencillamente no queremos lidiar con ese problema. Queremos mejor que la psicóloga del colegio sea la que se encargue. O que el videojuego sea que se encargue. O que se encargue la profesora. O el tiempo o el silencio también se encargan de esos problemas. Principalmente el silencio. Porque el silencio es el principal invalidante. Y lo que reina principalmente es la invalidación. Además de una construcción de una idea de la masculinidad que es totalmente deformada. Porque es una masculinidad imposible. ¿Cuál es ese imposible? Porque es bajo estándares que son imposibles de cumplir. ¿Cuáles son esos estándares, por ejemplo? Bueno. ¿Cuál es el modelo de masculinidad que te vende la sociedad?
que son fuertes, Proveedores. que son proveedores, que son seguros, que son protectores, que son económicamente viables, que pueden con todo. Pero al mismo tiempo ahora también les estamos exigiendo que estén disponibles emocionalmente, que nos escuchen, que validen nuestras emociones, que sean papás dedicados, Que estén presentes. ¿Cuántos hombres te conocen que sean así? Cric, cric. Et- Ni nuestro marido. Entonces, Completo no, pero tienen muchas cosas. entonces ya sabemos que eso pone un peso sobre el adolescente. Ujú. Que está... el adolescente y el preadolescente que está forjando una idea de quién es. E imagínate un chico de 20 y pico que está tratando de descubrir quién es. En muchos casos, por eso es más fácil que llegue a consulta un chico, por ejemplo, que sea de la comunidad, porque no se ve tan forzado a Entrar. cumplir con estos modelos de masculinidad, Ujú. porque se siente como más libre de no cumplirlos Ujú. que un chico heterosexual. ¿Por qué? Porque lo primero que te dice es que Los hombres no, mayores. yo tengo que cumplir esto, Ujú. esto, yo tengo que complacer a mi familia, tengo que complacer a esto. Y cuando tú preguntas, ¿y tú has pensado en complacerte a ti? ¿Tú has pensado cuál es tu deseo? Porque tú me estás hablando del deseo del otro. Sí. ¿Y tu deseo en qué punto queda? Y Totalmente. Y creo que eso empieza mucho con la invalidación que estabas comentando ahorita, porque primero yo sí he visto un cambio entre por lo menos mi generación y mis amigos, y a lo mejor la manera en que nuestra generación está criando, o parte de nuestra generación está criando a nuestros hijos, donde yo por lo menos puedo ver que a veces mis hijos identifican ya cuáles son sus emociones, versus mi esposo, que incluso ha tenido que ha aprendido a identificarlas luego de ver cómo en el colegio enseñan a sus hijos a identificar las emociones y él mismo darse cuenta como, wow, muchas veces yo ni siquiera sabía, todo era anger, o sea, todo era enojo, Ira. ira, y no podía a lo mejor decir, no, ¿sabes qué? Lo que estoy es celoso, o lo que estoy es frustrado, o lo que estoy es Exactamente. ponerle el nombre, ¿no? Entonces, a esa invalidación que a veces empieza en nuestra casa, termina como internalizándose, como nosotros mismos negando esas, o invalidando nuestras propias emociones. Es que lo que uno no puede expresar en palabras, no lo puede trabajar. Lo que tú no puedes verbalizar, tú no lo puedes trabajar. Y eso que yo trabajo con la parte más clínica. Ujú. Imagínate el que trabaja directamente y de lleno la parte plena Terapéutica. psicológica. O sea, lo que tú no puedes verbalizar, tú no lo puedes trabajar. Y una pregunta. Yo como mencioné al principio, la verdad que es un tema que me interesa mucho porque al final yo tengo 2 varones y yo viví en una casa llena de mujeres. Nosotros éramos solo hembras. Y para mí es fascinante, de verdad, como adentrarme en esta nueva realidad, ¿verdad? De las pocas palabras, de la respuesta monosílaba, de esos temas que hoy en día, o sea, yo decía, yo no estoy acostumbrada a eso, yo estoy acostumbrada a sentarme a contarle todo mi problema a todo el mundo desde que yo llegué a mi casa, porque nosotros éramos un bonche de hormonas, ¿verdad? Y hoy en día, como que estoy buscando ese acercamiento en su lenguaje, pero algo con una realidad con la que me he topado y escuchando, como mencionamos, podcasts al respecto, entrevistas de profesionales, estudios y demás, es que hay una narrativa de que por mucho tiempo nos estábamos enfocando mucho en nuestras niñas, ¿verdad? Como en darle ese empoderamiento, esa independencia, tienen que destacarse, tienen que buscar su lugar en la mesa, ¿verdad? Y se ha elevado mucho el papel de la mujer en la sociedad, con todo el mérito del mundo y con gracias a Dios, ¿verdad? Porque antes vivíamos una realidad distinta. Pero no hemos olvidado o hemos dejado a un lado a nuestros niños también, a los varones, en el sentido de que se les está, o sea, ya la mujer, como hablábamos, tiene unos requerimientos sentimentales que ya van más allá de, bueno, tú me gustas y yo te gusto, sino
tiene que tener, quien esté conmigo, mi pareja, tiene que tener dinero, tiene que ser exitoso, tiene que saber, porque ya yo lo puedo todo, yo no necesito de nadie, ¿verdad? Tiene que ser un adulto. Y tiene... Literalmente, las mujeres cuando van a consulta, lo que te dicen, se me hace muy difícil salir a cita porque tú sales a cita y son niños. Tú sales a cita y lo que te están hablando es que las mujeres hoy en día que tienen energía masculina y quieren imponerte y quieren exigirte y quieren que sé yo qué, y tú sientes que tú estás hablando con un chico de 17 años y tienes razón. ¿Y cuál es la disparidad o dónde tú entiendes que es el problema de esa disonancia que hay entre el género masculino y femenino hoy en día en nuestra nueva realidad? Bueno, porque estamos hablando de que durante milenios se nos enseñó a los varones a pensar de una forma y tenemos 60 años enseñando a las mujeres a pensar de otra forma y los varones no queremos cambiar eso porque es una posición de privilegio muy cómoda. Es una posición de privilegio que no queremos negociar. Wow. Es una posición de privilegio que no vamos a negociar. ¿Pero a qué costo, Luis? Bueno, Porque a los varones de ahora les está costando mucho. ¿Tú sabes cuál es el costo? El costo es que gran parte de los suicidios son hombres. Y la soledad. El costo. El costo es la soledad. El costo es que se le hace cada vez más difícil encontrar pareja. El costo es que hoy en día quienes menos van a salud mental son los hombres heterosexuales. Ahí yo te iba a hacer una pregunta y perdóname, Valentina. Yo soy mamá de varones y yo siempre he sido una abanderada de la terapia. Y para mí la salud mental es algo muy importante. Y a Mateo yo siempre le he hablado de que tus emociones son tuyas y nadie tiene derecho a burlarse de tus emociones. Y me gusta eso que tú estás diciendo de que hay que ponerle nombre a las emociones. Decirle, mire, esto es tristeza, esto es enojo, cualquiera que sea. Pero me está costando, por ejemplo, de que yo estoy haciendo un esfuerzo de que mi hijo emocionalmente pueda hablar. Pero cuando se encuentra con otros pares, él se queja de que, mira, yo lloré y dije que estaba enojado, pero fulano se burla. ¿Cómo uno puede empezar a trabajar en nuestros hijos, los niños, esa seguridad emocional, el que se sientan cómodos con expresar lo que están sintiendo sin importar lo que puedan pensar otros? Comenzando a fortalecer la sensación de espacio seguro en tu casa, que ellos sientan que ese espacio seguro siempre va a estar ahí y, de paso, buscarle un espacio seguro terapéutico. No porque necesite necesariamente ir a terapia porque tenga una condición, sino para que ellos normalicen que eso es lo saludable. Y que lo otro es lo que no es saludable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy mismo yo conversaba con un paciente que él me dijo que muchas de las reacciones que él ha tomado como de autocuidado y todo, fueron las que él aprendió durante la infancia, cuando él vivió fuera y fue a terapia y todo. Y que ahora está volviendo a terapia por el tema de estrés laboral, pero todo eso él lo aprendió en esos primeros años. Y realmente, aunque uno crea que el niño no está captando, el niño sí lo está captando. El niño sí está entendiendo que lo que el otro está haciendo no es saludable. No es lo que realmente es necesario. Y te voy a decir algo, hay una resistencia, incluso de personas de nuestra generación. Hay una resistencia al cambio, hay una resistencia a que la mujer salga de la casa, hay una resistencia a que el niño busque ayuda, hay una resistencia a muchas cosas. De hecho, incluso diría que, o sea, lo que estamos percibiendo es que puede estar habiendo una regresión. O sea, como que hubo un impulso con el feminismo en los últimos 60 años donde que ahí también hay un cortocircuito porque la gente piensa que el feminismo es como lo mismo que el machismo y en verdad lo que perseguimos en el feminismo, yo que me considero feminista, no es solamente por mis niñas, es por mis varones también. O sea, es que ellos tengan la capacidad de expresar sus emociones de la misma manera que mi hija me puede decir que está triste, que pueda oírlo de mi hijo, que mi hijo pueda llorar igual que mi hija puede llorar. Que pueda tener derecho a tener días de paternidad cuando dé a luz. Y quedarse en casa con su hijo. Que pueda acompañar a su hijo cuando esté enfermo.
Todos esos derechos son adquiridos por el feminismo. Los días de vacaciones fueron trabajados por feministas. Los días de fines de semana fueron trabajados por las feministas. O sea, es una cantidad de cosas que realmente nosotros consideramos que no, pero que son trabajadas. Que puedan ir al médico y Bien. pregunten, ¿dónde está la mamá? Pero yo soy el papá, yo puedo saber. Exactamente. No, porque así mismo tú estás... Bueno, ustedes... ¿Y dónde está el papá? Todo el mundo se queda, ¿y dónde está el papá? Aquí en los 90, tú ibas al médico con tu papá y la mamá. Como que el papá era un mozú que llegaba. Claro, Y totalmente. literalmente era un mozú porque no sabía nada. Era como, el niño está vacunado tal cosa. Ah, y se vacunan. Claro, no tenían ni idea de lo que estaban preguntando. Pero te lo pregunto porque, o sea, estamos hablando de este tema también de que claramente hay una desconexión entre lo que ya como sociedad, las mujeres que somos feministas o que hemos tenido un pensamiento a lo mejor divergente a lo que socialmente ha sido aceptado, estamos buscando otras cosas y esto yo también creo que ha generado una crisis de soledad. Una cifra que me en el hombre. Un dato que me sorprendió mucho haciendo research para este episodio es que el 54% de los hombres en un estudio que se hizo en Inglaterra, por ejemplo, entre 18 y 34 años consideran o no han tenido nunca una pareja y consideran que es extremadamente difícil, lo cual antes, a esa edad, muchos de los hombres ya estaban casados, ya tenían una pareja, ya tenían Ya una habían sido familia. sexualmente activos. Habían sido sexualmente activos y ahí entra también 54% de entre 18 y 34 años. Y que no han sido sexualmente activos, que eso es lo más llamativo. O sea, Esa es la mitad de una vida de la gente. Ni siquiera han tenido relaciones casuales de que una noviecita. Y ahí hablamos de o sea, lo que ha surgido que con la serie Adolescence, que son los incels, que son inactivos, no, o sea, perdón. Son incélibes no voluntarios. Exacto, incélibes no voluntarios. Y había un crecimiento de estas tendencias con la manósfera también que mencionabas ahorita. Entonces, Y que aquí llegaron ya. aquí llegaron? ¿En Wow. serio? Entonces, ¿cómo podemos como sociedad ayudar a cerrar esa brecha? Porque creo que hay cosas que claramente son muy obvias y empiezan, a lo mejor los que todavía tenemos la oportunidad de tener niños pequeños, de hacer cosas desde ahora, pero ya tenemos una crisis de masculinidad en gente adulta, o sea, en los millennials o en los Gen Zs que están viviendo esta realidad. ¿Qué podemos hacer como sociedad para ayudar a cerrar un poco esa brecha o esa disparidad que hay? Y yo quisiera agregar, porque hablamos de conceptos que nosotros manejamos, ¿verdad? Respecto a los incels, a la manósfera, pero también da un poquito el panorama con esto, porque quizás nos escuchan personas de otras generaciones que no conocen también de qué estamos hablando. Un incel es un hombre, usualmente un hombre joven, que es, vamos a decir, célibe, pero de forma involuntaria, entre comillas. Involuntaria porque la persona con quien ellos quieren tener relaciones sexuales no necesariamente quiere tener relaciones sexuales con ellos. Con ellos. Entonces ellos consideran que ellos tienen el derecho a tener relaciones sexuales con esa persona, aunque esa persona no los desee. Eso es complicado. Entonces, de ahí se crea toda una teoría de que el 80% de las mujeres... El 80-20, ¿no? Desear el 20% de los hombres, lo cual es un absurdo, porque si tú sales a República Dominicana, tú te vas a dar cuenta que eso no aplica a la realidad. Pero, bueno, de ahí viene toda una teoría y tenemos personajes como Andrew Tate que te sostienen todas estas teorías y todas estas fantasías porque sacan un provecho económico. Y la manósfera es este espacio que no es un espacio real, sino un espacio filosófico, un espacio de pensamiento donde se repiten estas ideas que están más dirigidas a adolescentes y a personas que tienen la autoestima muy lastimada y se aprovechan de ellos, principalmente económicamente. Esto es algo importante que yo quiero resaltar. Se aprovechan económicamente porque todos venden paquetes
de planes de autoayuda, todos venden paquetes de planes de superación, de Wow. masculinidad, todos tienen un plan o una estafa piramidal de venderte un plan de cómo tú ser más hombre. Pero no se detiene ahí, porque incluso hasta algunos psicólogos como Jordan Peterson se han dedicado a esto. Wow, sí. Y Jordan Peterson ha hecho un daño tremendo. ¿Por qué? Porque ha publicado muchos libros con distorsiones muy marcadas que realmente han nutrido esta corriente de pensamiento, pero que no aplican a la clínica real, a la clínica del día a día. Lo que te llega a consulta no aplica. Porque cuando a ti te llega un chico con este tipo de inseguridades y este tipo de dudas, tú no puedes trabajar desde ese ángulo. Porque tú lo que vas a hacer es generar más dudas, generar más inseguridad, generar más angustia, más miedo. Porque la mayoría de estos chicos tienen una sensación de abandono constante, principalmente de figuras masculinas, figuras paternales masculinas, y por eso se identifican con esto. Valen, yo sé que tú eres nueva aquí, Ujú. pero tú sabías que la mayoría de las personas que escuchan semana tras semana nuestro contenido no le han dado el botón de suscribir. Pero eso seguro es que se les olvida. La verdad. Pero en verdad, no se le perdona. Yo creo que es importante recordarles que de cualquier plataforma que nos estés escuchando o viendo, tomes el tiempo de darle a suscribir, a follow o a la campanita. Esto no solamente nos ayuda a atraer invitados de calidad y seguir creciendo como podcast, sino que también les manda un mensaje a estas plataformas y le dicen, ahí hay algo bueno. Así que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar solamente con un follow, dale al botoncito de seguir. Gracias, lo agradecemos de corazón. Y te entendemos, te apoyamos. Y nunca te juzgamos. Hey, una pequeña pausa comercial para hablarte sobre una de nuestras patrons, Elisamelia Ramírez, fundadora de diseños arquitectónicos y de interiores. Eli es parte de nuestras patrons que está en el directorio. Si quieres más información sobre sus servicios, puedes entrar al clubdelas4am.com/directorio. Y voy a preguntar algo ahí porque esto me parece muy importante, esto que estás diciendo de las figuras masculinas. En uno de los podcasts que hemos oído sobre este tema, que han habido muchísimos, una de las cosas que decía uno de los expertos es que esa figura, o sea, sobre todo en la adolescencia, el que nuestros jóvenes puedan tener figuras masculinas a quienes admirar, que promuevan no estos pensamientos misógenos y tan separatistas y un poco distorsionados de la realidad. Un poco, ¿no? Bueno, muy distorsionados de la realidad. Es parte de la crisis que estamos viviendo, la falta de modelos saludables, de una masculinidad real que no es tampoco... Porque también ha surgido este concepto de la masculinidad tóxica, pero cuando entonces le pides a alguien que te defina lo que es una masculinidad no tóxica, son solo características muy femeninas, ¿no? Entonces es como que tiene que ser sensible, pero en la realidad a lo mejor... Y exacto, o sea, yo pienso igual que tú, cuando tú dices masculinidad tóxica, es lo mismo que cuando tú dices una gente tóxica. Es tóxico y punto. Eso no es psicológico. O sea, tú decirle que ese es un ambiente tóxico, eso no es psicológico. Pero a medida que nos estamos moviendo más a un entorno digital, yo creo que también es más difícil para nuestros jóvenes conseguir esos modelos, porque cada vez más su socialización es a través de un juego donde se están matando en PlayStation y hay juegan menos deportes, están menos activos en una vida social en un mall donde a lo mejor van menos a campamentos cuando son más grandes, sobre todo chiquitos, sí. Entonces, ¿dónde nuestros jóvenes hoy en día podemos ayudarlos a conseguir estos modelos de masculinidad saludable? Tengo una amiga que tiene 2 hijos que están, uno entrando a la adolescencia y uno uno está en la adolescencia ya y uno entrando a la preadolescencia. Y ella los ha educado por fuera del mundo online de los celulares. Ellos pueden utilizar tabletas, ver YouTube, pero ella lo ha educado por fuera del mundo celular. Pero ella le da su seguimiento y le explica lo que ellos ven. Ella le explica el contexto. Y ella se encarga de trabajar lo que ellos sienten, de explicarle lo que ellos están en ese momento experimentando. ¿Por qué?
porque ellos van a sentir emociones que son contradictorias. Ujú. Porque ellos van a sentir momentos donde hay cosas que le pueden molestar o generar malestar. Y yo creo que ella ha hecho un trabajo increíble con sus hijos. Precisamente ahí, Luis, escuchándote y yo, por ejemplo, que trabajo en eventos, tú no te das una idea, Valentina, lo que ha cambiado. Yo veo eventos, o sea, yo acabo de trabajar en una graduación y los varones no bailan. Y las niñas son las que bailan con las niñas. Los varones se quedan sentados en una esquina. Y yo me quedé como que, para nosotros, en mi época, cuando era joven, bailar era una forma de socializar. Bailar era una forma de mostrar masculinidad. Claro, Sí. entonces todo el mundo quería El que bailaba bueno, le iba bien. Que no tenía nada que ver con el físico. Nada que ver, o sea, no tenía que ser un muchacho hermoso ni aparente. O sea, con el simple hecho de bailar bien, todas las muchachas le hacían fila. Y yo me quedé, cónchale, mira la crisis en la que estamos, en la que los muchachos de ahora, señores, no bailan. No manejan tampoco. O sea, ahora hay muchos... Pero tengo un hay sobrino de algo sencillo, 21 que no aprendió a manejar ahora. Pero algo Pero tan eso sencillo es como un bailar. signo que ella te está diciendo ya del nivel de dependencia que hay. Hablemos de eso. ¿Por qué? Porque el no manejar te está diciendo yo voy a depender de ti. Wow. ¿Por qué? Porque manejar involucra independencia, involucra yo tengo que Responsabilidad. asumir responsabilidad sobre mis actos, mis movimientos y mis acciones. Y el no asumirlo, ¿qué nos está diciendo? Bueno, yo Mamá voy me va a depender tener... de que mami me tenga que dar, pero te aseguro No quiere que creer. frente a los amiguitos, no, él no es así. Pero también te aseguro que la niña de la misma edad aprendió a los 16 porque quiere ser independiente. Y ahí lo que tú dices de que se quejan de que están saliendo con niños. O sea, con hombres, varones que no están en el mismo nivel de madurez. Pero en ese sentido, Luis, ¿qué está pasando? Porque hablamos de, por ejemplo, feminismo, pero no me había puesto a pensar que en el tema masculino se ha evolucionado demasiado. Porque lamentablemente, mira, la mujer ha ido desarrollándose al ritmo que la sociedad le permite. Porque no es verdad que ha sido una liberación loca, que salieron y cogieron el control. Porque ¿cuánta presidenta ha tenido República Dominicana? O Estados Ninguna. Unidos. O Estados Unidos. Ninguna. Bueno, ya tengo una idea. Eso no es verdad. Ha sido un ritmo controlado y frenado. Ujú. Que incluso hasta las mismas mujeres en el poder, las mismas mujeres billonarias lo dicen, hay un techo en el que nosotros cristal. podemos llegar. Los salarios no son iguales aunque hagan lo mismo. Pero claro que no son lo mismo. Porque imagínate que tú ganas 30,000 pesos y yo gano 30,000 pesos. Y tú tienes que pagar salón. Tú tienes que comprar ropa porque tú tienes que lucir mejor que yo. Ujú. Yo me compro 2 trajes, 3 corbatas y ya resolví. Pero mira, desde el punto de vista de los hijos, las mujeres para muchas empresas somos un problema porque salimos embarazadas, tenemos un problema de periodo menstrual y la ausencia es importante, pero ¿cómo crece la sociedad sin los hijos? ¿Quién los tiene? Exactamente. Entonces, ahí ya tuve ese tema. ¿Qué sucede? Que lamentablemente, en lugar de ofrecerles espacios para que estos chicos psicológicamente vayan desarrollando lugares seguros donde se encuentren como psicológicamente protegidos para expresarse, le hemos ido cerrando como la posibilidad de comunicarse a un punto en que hoy, por ejemplo, en sesión, yo le preguntaba a un paciente que me llamaba mucho la atención que después de tanto tiempo en terapia, él sintiera vergüenza de decir algo que él dijo, sabiendo que él estaba en el único lugar donde nadie iba a juzgar sus palabras. Y él dijo, es que a veces ese chip de la calle, a mí se me hace difícil apagarlo. Y te estoy hablando de una persona con un nivel educativo muy, muy alto. Con muchas herramientas que uno pudiera decir. Y ¿cómo pudiésemos entonces crear esos entornos donde
nuestros hombres, nuestros hijos, emocionalmente se sientan seguros? Bueno, para uno poder comenzar a crear esos entornos, lo primero es comenzar a validar las emociones, escuchar. Porque a veces somos muy prontos, por ser latinos, a querer contestar y a dar la respuesta. Eso es muy latino. Eso no es ni bueno ni malo, eso es latino. A veces tenemos que escuchar hasta que baje un poco la situación. Y decir, ok, ¿y cómo tú te estás sintiendo con eso? ¿Qué te hace sentir eso? No venga a psicologizarme a mí. No es psicologizarme, es que quiero entender de verdad cómo tú te estás sintiendo. Escucha activa. Quiero hacer... Escucha activa. Y yo honestamente debo confesar que por lo menos yo peco de eso. Y es algo que me encantó una vez que me lo dijo uno de los psicólogos de mis hijos. Y me dijo, yo sé que tú quieres la tentación de entrar en el sermón y de decirle, mi amor, pero no te preocupes porque esto, Pero ellos tienen la capacidad de llegar a esa respuesta desde su interior. Y lo que necesitan en ese momento es que les repitas lo que ellos te están diciendo. Y me dio ese tip que en ese momento fue súper valioso, que fue, no, que estoy muy brava con fulanito porque hoy me dijo esto en el colegio. Wow, fulanito te dijo eso en el colegio. Sí, entonces esto me enojó mucho. Wow, claro que te enojó. Cuéntame más de eso. ¿Por qué te enojó tanto? Y en esa, o sea, el preguntar en vez de, no, ¿y cómo se le ocurre haberte dicho eso? ¿Y por qué? ¿Y qué hiciste? ¿Y fuiste a reportarlo? Y no sé qué, o sea, y es impresionante como cuando vas preguntando, ellos empiezan a ellos mismos a analizar. Exactamente. Y decir, desarmar la idea. Enseñarles exactamente a ir desarmando la idea. También a enseñarles a comunicarse. ¿Por qué? Porque no solamente es comunicar la emoción que sienten, porque uno tiene que enseñarle a identificar la emoción, sino a comunicar la emoción. Decir la emoción. ¿Por qué? Porque un niño que no comunica es un niño vulnerable. Wow. Y asimismo crece para ser un adulto vulnerable. Por eso tú te preguntas a veces, oye, pero yo tengo este amigo que mide 6'3" y levanta pesa diario, pero en el trabajo el jefe, que es de este tamaño, swapea el piso con el diario. Realmente. Y los hombres atraviesan tantos riesgos que uno no le presta atención. O sea, mira, por ejemplo, no sabemos ni siquiera cuántos hombres pudiesen haber sido abusados sexualmente porque de eso no se habla. Exactamente. Uno piensa en que las niñas, hay que cuidar a las niñas, hay que proteger a las niñas. Exactamente. Pero los niños también tienen mayores riesgos. Y nadie habla de eso. Eso que tú estás diciendo. O sea, los riesgos de los hombres tenemos que hacerlo visible. Exactamente. De que ellos, la misma posibilidad de que tenemos nosotros. O sea, a un hombre no lo pueden acosar sexualmente porque es un palomo. Y si la tipa se te tira, tú tienes que resolver. Porque, tú no puedes no decir que no. No, y porque si lo dice es un... Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando en terapia logra decirlo, porque no es que lo va a decir de entrada, es muy, que se lo saca. Muy pocos, ni siquiera que lo sacan, uno lo va acompañando hasta que logra decirlo. Cuando logra decirlo, es un momento como que se rompe. Y es una catarsis, se rompe y sale. Y tú te sorprendes la cantidad de personas que han pasado por eso. Wow, sí. Pero de eso no se habla. Estábamos hablando ahorita. Y usualmente por personas muy cercanas. No como la gente piensa, no es... en la calle. No en la calle. No es el maquillista, no es el salonero, no es el decorador. No es el amiguito. No. Usualmente fue el tío, el padrastro, usualmente fue un familiar cercano, usualmente fue alguien que estaba cerca. O una familiar cercana. Porque puede ser que una mujer abuse también de un niño. Totalmente. Y entonces, al ser más cercana esa persona, el estigma es mayor. El estigma es mayor y causa más miedo al niño a hablar. Y por eso dura más tiempo para poder incluso llegar a procesarlo. Porque muchas veces sencillamente lo bloquean. Y lo expresan como, bueno, alcoholismo, consumo de sustancias. Ludopatía.
Depresión. Yo tengo un paciente que te lo dicen. Óyeme, es que yo me medicaba, yo cogía todos los viernes y me fajaba a beber de que salía a trabajar hasta el domingo. Y se noqueaba. Y entonces el lunes me levantaba a trabajar, trabajaba, llegaba a mi casa, me acostaba. Él tenía hijos decorativos, casi eran. Wow. Qué vida tan triste. Estábamos hablando... Mucha gente. Antes de este episodio tuvimos invitados y estábamos socializando un poco los temas que íbamos a tratar en el resto del día. Y era una persona mayor, un hombre ya de cierta edad. Y cuando hablando de este tema, comentábamos el tema de la soledad. Y creo que Valentina lo abordó hace un ratito. Pero también el tema de la amistad dentro de la parte masculina. O sea, sí, tenemos... Lo primero es que... y creo que Valen hizo una pregunta al respecto sobre las figuras, ¿verdad?, masculinas que podemos tener en nuestra vida. Y ahí yo sí tengo como... o me he sentado con mi esposo a ver, yo le digo, mira, te digo una cosa, hay muchas cosas que yo, como mujer, no voy a poder... o llevármela o entender de la vida de mis hijos, ¿verdad? O lo que venga. Pero también puede haber cosas que, aunque tú seas su papá, hayan cosas que no quieran decirte, no sepan cómo decirte, no sientan que la puerta está abierta. También hay que ver como que qué figuras alrededor de nuestros hijos tenemos con el que ellos puedan sentirse también cómodos de hablar, un tío, un primo mayor o alguien así. Pero además de eso están los amigos. Y yo sé que en una etapa temprana, bueno, los amigos pueden ayudar como no pueden ayudar, ¿verdad? Y están pasando por lo mismo que tú. Pero en la vida adulta vemos también cómo se va perdiendo una conexión entre los hombres y sus amigos. Se va cerrando el círculo y no solamente eso, que cuando se juntan, yo le pregunté a mi esposo, después de escuchar el podcast que mencioné, que bueno, se lo podemos compartir a la Patreon porque es una buena continuación también de hablar, que es el de Diary of a CEO. Pero yo le decía, ellos hablaban de grupos, vamos a juntarnos, un grupo de amigos cercanos, pero la dinámica es que nos sentamos y cada uno dice un problema que tiene en el momento. O sea, y que los otros le dicen, mira, yo pasé por eso, que sí, ok, y empiezan a aconsejarse. Pero que era un grupo que conscientemente hacía eso, vamos a tomarnos unos tragos, lo que sea, pero cada uno tiene que empezar la noche diciendo algún problema que está viviendo ahí, que los otros le puedan aconsejar. Cuando se lo dije a mi esposo me dijo como... yo nunca haría eso. O sea, y a la clara me dice como que a mí no se me ocurriría como que abrir esa conversación. ¿Qué pueden hacer los hombres, los niños, los adolescentes para empezar a desarrollar esa comunicación con sus pares hombres? Porque independientemente seamos esposas muy, ¿verdad?, comprensiva y que podemos escucharte y esto, yo no te voy a entender 100% lo que tú estás sintiendo y lo que estás viviendo. Y hay cosas que no te lo va a decir tampoco. Yo no soy especialista en infanto-juvenil, pero como uno trabaja con muchos pacientes de trauma, uno al final va viendo un patrón de ciertas cosas que va como descartando como funcionales y no funcionales en el tiempo. Y el aislamiento es una de esos grandes no funcionales. Okay. Desde que un hijo o una hija comienza a aislarse, es un gran no. Siempre hay que escuchar qué le interesa a tu hijo hacer. No qué tú quieres que haga. No que tú quieres que juegue fútbol, tú quieres que... No. ¿Qué quiere hacer? Porque ahorita tú quieres que juegue fútbol, pero él quiere pintar. Uh-huh. O bailar. O ahorita tú quieres que él baile y él quiera jugar fútbol. Entonces, esa es la gran dicotomía. Que él no va a estar en un espacio seguro. Él no se va a sentir un espacio de él. No se va a sentir un espacio propio. ¿Por qué? Porque nuevamente vamos a estar funcionando sobre los mismos estigmas que nos llevaron a este punto.
Porque pensamos que si no está haciendo X o Y deporte, el niño X. Y quizá no. Quizás sencillamente el niño necesita, pues recuérdense que la arte terapia es una forma de terapia. El Sí. niño necesita una forma no verbal de canalizar. descargar y canalizar ciertas emociones. Claro. Y O instrumento. Y le damos permiso a Exactamente. nuestras niñas de explorar esas maneras no Exactamente. verbales Exactamente. de expresar sus emociones. Sin embargo, es lo que dices tú, cuando es un niño, cuestionamos muchos más factores. Un niño pintando, ¿por qué no descarga con el fútbol? ¿O por qué no descarga Con el cayéndose a karate, golpes ajá. exacto, en karate? Exactamente. Y yo he tenido, por ejemplo, situaciones de niños que han estado en liga de fútbol y cuando ya han llegado a cierta edad me han contado horrores. Y situaciones horrorosas. De trauma. Literalmente. Yo quiero una pregunta. ¿Cómo yo puedo, como mamá, yo sí quiero ser un lugar seguro para mis hijos? Pero, por ejemplo, en mi caso, Mateo, que es el mayor, a mí me cuesta mucho que él hable. Él habla más con su papá. Pero cuando él se tranca y dice, no, no quiero porque tal vez yo soy la más estricta en mi casa, yo soy de consecuencias. Pero ¿cómo yo puedo hacer? No de ser un lugar seguro, si quisiera. Pero ¿cómo yo pudiese acompañar o a mi esposo, o a mi hijo, o a un amiguito de mi hijo? Porque me encantaría ser un lugar seguro para quienes rodean a mis hijos. De que puedan sentir un apoyo. De si están pasando tal vez por alguna tristeza, de que se sientan de que, ok, mira, está conmigo, que me den la oportunidad de estar cerca aunque yo no hable. Porque cuando hay un momento de depresión, los que hemos pasado por eso, la depresión es muy solitaria. Y a veces tú lo que necesitas es saber que alguien está ahí, que tú puedas mirar y saber que él está ahí, porque tú no quieres que te hable. Exactamente. Pero cómo yo pudiese, o cualquiera que nos esté escuchando, que esté en una situación así, cómo yo me puedo acercar a un varón que esté pasando por ese proceso sin ser muy overpowering, en español sería, sin abrumarlo Forzar. mucho, Sin abrumar. pero sin sentirme tan lejos. Bueno, quizá la forma que más funciona a veces es la clásica. Como, ¿todo bien? Y te sientas. Sí, todo bien. Ah, bueno. Y comenzar a hablar de otro tema que no tenga nada que ver. Y lentamente ir viendo, llevando la conversación hacia él. Como, ay, ¿cómo te has ido sintiendo? ¿Y qué tal cosa? ¿Y cómo tal cosa? Pero con una conversación ligera. Ujú. Pero escuchando. Mucho escucha activa. Mucho escucha activa. Mucho escuchar. ¿Por qué? Porque no es manipulación. Es sencillamente entender el contexto donde está funcionando esta persona. Y ese contexto te va a enriquecer ese malestar que está pasando esta persona. Te va a dar pistas, te va a orientar por qué está reaccionando de X y manera. Y a veces uno piensa que las preguntas tienen que ser directas. ¿Tú te sientes mal? ¿O te está pasando algo? ¿Tú estás triste? Ujú. ¿No? Y a veces hay que llevarlo por la izquierda. ¿Todo bien? No, bueno. Y ellos pueden caer cuéntame, ¿y solos. qué tal? Sí, todo sí. Y te van llevando solo. Y muchas veces en sesión con adultos, uno no comienza directamente. Uno comienza hablando de tu día a día. Cuéntame, ¿qué tal tu día a día? ¿Qué tú haces en tu día? Porque para temas dolorosos, a veces es más fácil entrar por la cotidianidad que directamente al tema doloroso punzante. Porque es un tema que uno evita. Y ahí tengo una pregunta, Luis, porque yo, igual que como hablas ahorita de los patrones que identificas, muchas veces cuando, o sea, sobre todo los hombres que no tuvieron estas herramientas, que no... Tú decías al principio que la mayoría de las veces los hombres llegan a terapia o porque ya están en una crisis o porque su esposo, su pareja o alguien cercano lo está llevando ya a terapia como un ultimátum. Pero yo veo que es muy común en el hombre, sobre todo cuando está deprimido, cuando... que tienen que llegar un poco a ese punto de crash, ¿no? Como para decir, ok,
tengo que hacer algo al respecto. Entonces, hay alguna forma, sobre todo con nuestras parejas, porque creo que es algo aparte de generaciones, a lo mejor no de los más chiquitos, sino de los que están empezando en la adultez, de ayudarlos o apoyarlos a que busquen ayuda antes de llegar a ese punto límite un poco de crisis, ¿no? O por qué pasa eso específicamente en los hombres, por qué hay que llegar a ese punto antes de buscar ayuda, que vemos que en las mujeres no necesariamente es así, buscamos ayuda a lo mejor preventiva o antes. Es la resistencia. Es la resistencia a ser visto como frágiles, la resistencia a ser visto como débiles, la resistencia a ser vistos como alguien que no puede resolver. Es tanto así que incluso uno lo ve hasta en mujeres hoy en día, que no quiero que me vean como débil. Y tú te sorprendes, porque están repitiendo el mismo modelo de sus padres, por ejemplo. No, yo no quiero que me vean como débil, no quiero que me vean como alguien que no puede resolver, porque no quiero que en mi trabajo me perciban como, si tiene un burnout, por ejemplo. No quiero que me vean como alguien que no puede resolver, que no aguanta el trabajo. Uh-huh. Y uno le explica, no, que el burnout es algo fisiológico. Eso no tiene que ver contigo aguantar o no aguantar. Es que eso es algo que se va a dar porque tu cuerpo tiene una saturación. Y tu mente tiene una saturación. Uh-huh. No, pero vamos a tratar de buscar otra forma de poner el diagnóstico. Hay que maquillar el diagnóstico. Uh-huh. Porque tienen miedo de que se les perciba como débil. Porque también muchas empresas de que leen burnout, leen ansiedad generalizada, Uh-huh. ¿sabes? No, Riesgo. tachan. Claro. Marcador arriba de. Pero yo le digo a la gente, no tengan miedo. No tengan miedo. Y una pregunta, tú como psiquiatra, me imagino que en momentos, ¿verdad? Parte de algunas soluciones tienen que ver con medicación. ¿Cuál es la receptividad del hombre ante un tratamiento que quizá conlleva medicación? ¿Y cuál es como tu experiencia al respecto? ¿Son más receptivos, menos receptivos? Hay un 50-50. Hay un 50 que no. No, yo no estoy loco. ¿Por qué? O sea, yo puedo resolver esto solo. Y hay un 50% que sí, perfecto. Porque es la solución mágica. Y las dos son malas entonces, los dos 50, ¿no? Que ojo, Claro. mágica no es. Claro que sí. Son malas, exacto. Porque no es mágica. Porque la medicación no es una solución mágica. Una curita. La medicación lo que te ayuda a regular un síntoma. Ok. Hay todo un proceso terapéutico que tú tienes que hacer. Tú tienes que trabajar. Tienes que trabajar eso para desarrollar herramientas para cuando se retire esa medicación. Ojo, que, señores, si la gente supiera, no es que es chulo, pero la paz que da tú medicarte, porque el medicamento lo que te hace es que te ayuda a regular, tú piensas más claro. O sea, de verdad, si la gente supiera lo importante que uno es la terapia. Dos, que si usted tiene que medicarse, usted no sabe lo que es usted calmar su mente, porque literalmente el mundo se está acabando y tú te das cuenta de que, cónchale, no es tan malo como yo lo tenía en mi cabeza. Exacto. Para mí más preocupante es cuando ya tú estás como del otro lado, tú dices, ok, y ahora como yo vivo sin ese segurito, sin ese salvavidas que te hace, tú sabes que tú lo puedes hacer, pero es como que esa claridad mental que te da la medicación, a veces te da un miedito y tú dices, ok, ¿y cómo me tiro yo ahora sola a la realidad? Pero hay mucho estigma alrededor del tema de la medicación cuando estamos hablando de temas psiquiátricos, pero ¿cómo se debe, primero, cómo se debe manejar ese tema con el paciente? O sea, ¿qué compromisos también se tienen que hacer? Y ¿cuál es la manera como correcta de uno agotar un proceso Ujú. en el cual yo diga, porque también hay de todo. O sea, también podemos ver profesionales de la salud que van directo a quizá a una medicación o a una dosis, ¿verdad? Que quizás no sea la adecuada. Sin trabajar. No, y no solamente sin un acompañamiento, sino quizás sin los estudios adecuados, sin hacer una vida. ¿Cuál es el proceso que yo te diría? O sea, que alguien que vaya a consultar dice, ok, lo que yo espero al momento de llegar a este punto es este trayecto, por ejemplo. Mira, todo depende. Porque hay pacientes que te llegan con el diagnóstico en la cara. Y tú no puedes jugar a la suerte. Claro.
Porque si un paciente te llega con ideación suicida, con planificación suicida, tú no puedes decir, bueno, vamos a mandarte a hacer unos estudios, vamos a mandarte a hacer unas pruebas, vamos Claro. a verte en 3 semanas, porque quizás no llegue a 24 horas. Wow, sí. Es verdad. Si te llega un paciente en hipomanía o en manía, ¿Qué es eso? eso es en bipolaridad, cuando un paciente ya está en un estado de agitación y está muy, muy agitado, tú no puedes, por ética, de que dejarlo ir sin medicación o sin sugerirle la medicación, porque realmente está expuesto en riesgo tanto el paciente como sus familiares. O si está depresivo también. Si un paciente está psicótico, tú no puedes tampoco. Si un paciente te llega y se sienta contigo y te dice, mira, sí, porque a mí Dios me habló que tengo que comenzar a limpiar el planeta Tierra de la gente que está pecando, y usted no puede decir que, bueno, vamos a mandarte a hacer unos estudios y cuando me lleguen esos resultados, Claro. Empezamos a limpiar. Claro. porque hay un riesgo para terceros. Ya. Y, por ejemplo, hay pacientes que me han hablado de, bueno, no, yo llegué a pensar en matar a mi hija. Wow. Y tú no puedes No se puede ignorar esa eso. ventaja. No. Y hay otros pacientes que se hacen autolesiones que tú tampoco puedes mandar a su casa sin medicar. Porque en el juego de las autolesiones, mientras se están lesionando, pueden que se haga un daño considerable Irreversible, claro. y que sea irreversible. Entonces, hay situaciones en las que uno en la primera consulta no puede sencillamente tomarse la libertad de la observación Claro. por el nivel de riesgo que hay. Y eso tiene que hacerse acompañado de alguien. Si tú ves a ese paciente que tiene el diagnóstico en la cara, sí o sí tú tienes que buscar a alguien, o eso es, o es un proceso que sí o sí se hace solamente tú y el paciente. Mira, si el paciente tiene, si son los primeros pacientes que te señalé, siempre yo trato de contactar a un familiar. Siempre. Para darle una advertencia. Y se lo explico al paciente. Y le explico por qué. Aunque no me entienda. Le explico por qué. Por el nivel de riesgo. Y los pacientes que se automutilan, si son mayores de edad, por ley, tú puedes comunicarte con los familiares. Okay. Pero en muchos casos hacen resistencia a la medicación y no quieren medicarse, etcétera, Y yo creo, y Luis, que estamos hablando de obviamente casos extremos, pero también mi experiencia ha sido que muchas veces cuando hay personas, porque no son nada más hombres, que tienen resistencia a tratar, sea con medicación si la necesitan o con terapia, sus temas de salud mental. Al final no es que no hay una medicación, es que buscas la medicación o los coping mechanisms fuera de la vía terapéutica o fuera de la vía psiquiátrica y termina siendo el alcohol, el medicamento, o termina siendo la droga o la pornografía. Exactamente. O las compras. Entonces no es que no, o sea, porque al final el cuerpo tiene que buscar una manera de cope y de poder vivir con o sea, con lo que está pasando en tu cabeza y en tu mente. Porque hablamos de los casos extremos, pero por ejemplo, un paciente que me llega con anedonia, me llega depresivo y... ¿Puedes explicar lo que es anedonia, por favor? Porque Anedonia creo que mucha gente no... es como falta de deseo. Falta de deseo sin motivación. Puede funcionar perfectamente en la casa, la gente no se da cuenta. Usualmente los familiares no se dan cuenta, las parejas no se dan cuenta, pero cuando están en terapia y tú lo estás entrevistando, tú te das cuenta. Y pueden estar en su relación y la pareja no se va a dar cuenta. Y están en piloto automático por la vida. Wow. Y están en piloto automático. Mientras llegue ese cheque mensual, la pareja no se da cuenta. Wow. Pero ¿qué sucede? Esa persona hay que medicarla. Porque es una persona que va a colapsar. Ujú. Y después tú te preguntas, ¿y ¿Qué pasó? cómo pasó que tal persona hizo tal cosa? Bueno, es que tenía 3 años en piloto automático. Y no salía de ahí. Y por eso muchas veces nosotros medicamos
pero no porque queremos medicar de entrada, sino porque identificamos muchas pautas de alarma y más cuando un paciente te llega con cierto grado de resistencia, es porque sabe que hay algo que hay que trabajar. Lo que tú señalaste es muy importante. Muchos pacientes no se medican, pero se automedican. Pornografía, alcohol, Drogas. cocaína, marihuana, compras, trabajo, todo lo que te puedes imaginar. Gimnasio. Que los gimnasios, Sexo. aquí hay mucha Vigorexia. en hombres, y antes uno pensaba que la dismorfia corporal era en mujeres top, pero en hombres está En auge. increíble. ¿Qué puede pasar, perdón, con esos pacientes que tú dijiste que están en un riesgo y que de repente recurran al alcohol, que se den una intoxicación importante Se automedica. o a una droga? No, pero imagínate que estén como depresivos en una crisis. El consumir ese tipo de cosas los pone en un mayor riesgo. Claro que sí. E incluso se puede considerar que puede ser un intento indirecto de suicidio. Perdón, puedes terminar esa idea. O sea, entonces se automedican. Que, o sea, como... Y yo creo que podemos ir cerrando con esta pregunta porque es un poco la pregunta que quería dejar de bono para nuestros patrons. Pero cuando en nuestra vida identificamos a una pareja, a alguien que está pasando por esto, que sabemos que claramente o podemos percibir que hay síntomas de que su salud mental no está bien, pero también conseguimos mucha resistencia de no querer ir a terapia, de no querer buscar ayuda, ¿cómo podemos apoyar o como pareja, qué podemos hacer para ayudar a esas personas o a esos hombres de nuestras vidas que a lo mejor tienen esa resistencia a buscar ese soporte o a sentir que tienen espacios seguros para poder hablar de estos temas, para poder procesar estos temas, sea verbal o no verbalmente, pero la mayoría de las veces no buscan ayuda? Entonces, quisiera que esa sea la pregunta con la que cerremos de bono. O sea, que antes de eso quiero agradecerte de verdad porque creo que fue muy valioso el contenido que tuvimos aquí hoy y aprendí muchísimo y de verdad que siento que es un tema que nos tenemos que hablar más y que tenemos que seguir conversando sobre él y viendo cómo ayudamos a nuestros jóvenes y a los hombres de nuestras vidas. Así No, y gracias de verdad por una nueva perspectiva, porque yo te digo, uno aquí también lo ve desde la perspectiva femenina, ¿verdad? Y uno tiene que ponerse en los zapatos de verdad de los riesgos y de los retos que tienen. Y yo creo que ha sido un episodio que va a abrir muchas mentes y va a poder identificar muchas cosas que van a poder ayudar a muchos hombres. No, gracias a ustedes por el espacio realmente. Bueno, pues gracias por escucharnos. Si quieren seguir con la pregunta que acaba de hacer Valentina y continuar la conversación, pueden ir directamente a nuestro link en Instagram, que los va a redirigir a el club en Patreon. Acceder a alguna de nuestras membresías, ambas membresías pagas, tienen acceso a estos videos, así que allá nos vemos en Patreon.